Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este precioso día que tú nos permites, Padre, estar aquí delante de ti, Señor, y poder reflexionar juntos, Padre, en las motivaciones de nuestros corazones, por las cuales, Padre, hacemos lo que hacemos, por las cuales existe este ministerio en Mije, Señor. Yo te pido por todos mis hermanos, Padre, que no están presentes, pero que han de oír o ver esta enseñanza, Señor, que sus corazones puedan ser confortados, Señor, puedan ser consolados y animados con la verdad de tu evangelio. Señor, permítenos en esta mañana, Padre, poder recibir, Señor, instrucción de tu palabra. Señor, que a pesar del profesor tú puedas, Señor, hablar a nuestros corazones, Señor, que nuestras motivaciones sean dirigidas, Padre, por tu gracia, Señor, motivadas por tu gloria, Señor, y que este ministerio de Mijes, Padre, con toda la nueva estructura que está, Señor, desarrollándose, Señor, que tú pudieras usar, Padre, la vida de cada uno de mis hermanos para tu gloria, para el bien de los demás, Señor, que podamos, Padre, después de recibir esta enseñanza, Señor, ser activos en nuestros pies, en nuestras manos, Padre, para ayudar a otros. Por tu gracia te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Así que bueno, vamos a continuar con las clases del libro de Keller. La motivación importa, le titulé así, no sé si se titula así el libro de Keller, no recuerdo, pero la motivación importa, creo que ese es el título que he elegido para esta breve reflexión que quisiera hacer con ustedes. Y bueno, ustedes saben que la ayuda hacia los pobres no es algo propiamente del cristianismo. Puede venir de personas que no son cristianas, empresarios, filántropos, y a mí me nace la pregunta, el por qué estas personas que no son cristianas dan. Entiendo y ustedes pueden decir, yo sé que los cristianos debemos de dar a los pobres, ayudar a los pobres, a personas que naturalmente no ayudaríamos, como veíamos la clase anterior. Sin embargo, la verdadera pregunta es ¿por qué las personas que no son cristianas dan? ¿Por qué las personas que son cristianas a veces se desprenden de ellas mismas para dar a los demás? ¿Por qué será eso si no son cristianas? Que buscan satisfacer Okay. una salvación, ¿no? O sea, buscan como pagar sus culpas. Ok, Creo que pagar sus... esa Sí, es nuestra motivación principal. sí, como calmar la conciencia en cierto sentido, ¿no? O sea, como calmar la conciencia y dice Uri para Ana Laura y Areli, dice Uri que él cree que las personas, muchas de ellas que no son cristianas, dan sencillamente porque son motivadas para calmar sus conciencias, incluso en un sentido como para ganar su salvación, ¿no? O sea, cuando le preguntas a una persona si quiere ir al cielo, pues todos te van a decir que sí, y te dirán, ¿por qué vas a ir? Y siempre te van a decir, es que no he sido tan malo, le doy a los pobres, no he matado, no he asesinado a nadie, no he robado. Entonces, todos queremos ir al cielo, es un hecho, y todos pensamos que tenemos los suficientes créditos. Y las respuestas a esta pregunta es normalmente, no soy tan malo, no soy tan malo porque he dado. Y es una forma de salvarte, es una forma de calmar tu conciencia. Algunas otras personas, empresarios principalmente, lo dan porque la verdad es que una persona que es generosa, incluso ustedes pueden leer libros acerca de motivación empresarial, de autoimagen y todo el rollo. Siempre una de las características de estas personas es que son generosas, pero no son generosas por digamos, un imperativo moral, algo que dentro de ellos mismos les haga o les motive dar, sino porque eso ayuda a que su imagen crezca delante de las personas y que las personas le respeten. De hecho, hay un libro que se llama así, y hay un filósofo, ¿cómo se pronuncia? Schopenhauer, que dice eso, ¿cómo te das a respetar? Pues también tienes que ser generoso. Entonces, las personas pueden ser generosas por mejorar su imagen, por tener un estatus también social y honorable delante de otros hombres o de las mujeres incluso, o de las personas en general, o también para buscar nuestra salvación. ¿Cuál es la motivación de las escrituras? Y básicamente vamos a resumir la primera y me quiero enfocar en la segunda. Las dos motivaciones que Keller nos da en el libro capítulo 5, por si lo quieren leer, es, número 1, porque somos creados a la imagen de Dios. Y eso debería ser motivo suficiente para que podamos mostrarle amor y ayudar a otros, incluso no dañarlos. Génesis 9:6, cuando el Señor le da instrucciones a Noé y a su familia, le dice algo. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también le será quitado por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Fíjense la lógica de Dios. Porque una persona no debería dañar a las personas sencillamente porque fueron creadas a su imagen. Eso es un motivo suficiente y eso lo hablábamos la clase pasada, ¿no es cierto? Tenemos ciertas cosas
que son semejanza nuestra de Dios. ¿Cómo qué cosas piensan que somos semejantes a Dios? No sé. ¿Tienen alguna idea? En sentir que... Los sentimientos. Creo que es algo con lo que yo a veces me identifico con Dios. El Señor se enoja y nosotros nos enojamos. Ok, No entonces... hace que lo hacemos de una manera equivocada. O sea, creo que los sentimientos Okay. que Dios tiene también nos los ha dado, nada más que en nuestros seres están corrompidos, ¿no? Exacto. Entonces amamos así como Dios ama, bueno, no como Dios ama. Pero bueno, intentamos amar, ¿no es cierto? De una manera limitada y a veces egoísta. Exacto. Sí. Sí, fíjense, aquí también Ana Laura dice que cree que esas personas, también fíjense, algo muy interesante, no hemos quizá pensado en esto tanto como dice Ana Laura, ¿por qué las personas que no son cristianas dan? Porque Dios lo hace poner así en sus corazones. La pregunta es, ¿creen que Dios pueda obrar en el corazón de una persona que no es regenerada, que no es cristiana? Y es claro que Dios puede obrar, porque incluso si no obrara, ya la humanidad hubiera sido destruida si en su gracia común, en la gracia general de Dios, Dios no restringiera nuestra maldad, incluso permitiera el bien. Porque cuando hablamos de que el hombre está corrompido, no nos referimos a que el hombre no pueda hacer ningún bien, sino que el bien que hace, como dice Uri, está manchado de mal como nuestro amor. Nosotros nos parecemos a Dios en el sentido que podemos amar, podemos sentir, podemos también enojarnos, airarnos, igual que Dios se aira, pero su ira, a diferencia de nosotros, su ira es perfecta, es santa y es justa. Normalmente nuestra ira es destructiva, es injusta y es egoísta. También nuestro amor muchas veces. Además de nuestros sentimientos, ¿en qué más nos parecemos a Dios? Somos relacionales. Somos personas relacionales. ¿En qué sentido esto lo tenemos de Dios, Adri? ¿Por qué Dios es un ser relacional? En la Trinidad, exactamente. Dios tiene una perfecta comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta doctrina que es muy clave en nuestras vidas, no solamente como un concepto académico, sino que está dentro de nosotros, en un sentido, esta imagen de Dios de tener esta relación con otras personas, tener una cercanía con otras personas. Somos relacionales, somos personas que necesitan una relación, tener una relación. Por ejemplo, en Génesis Dios crea todo bueno y perfecto. Sin embargo, Dios vio al hombre y dijo que no era bueno que estuviera solo. Y la pregunta es, ¿cómo en una creación perfecta, en una creación completamente hecha por Dios, eso significa que es bueno y es completo? Sin embargo, Dios dijo, el hombre no es bueno que esté solo porque fue creado justamente para esto, para tener una relación. ¿En qué otra cosa? Dice Ana Laura, también en la inspiración. Sí, bueno, exactamente, Ana Laura. Por ejemplo, a mí me encanta ver el Hubble, ¿no? Y todo lo que saca, las imágenes del universo y demás, de las galaxias. Y Dios es un ser creativo. Y nosotros, a mí me sorprende muchas, yo no soy un artista, ¿verdad? Bueno, no sé si la batería pueda considerarse un arte, para algunos no, ¿verdad? Pero cuando una persona ejecuta una pieza musical, ¿no? O sea, por ejemplo, las 4 estaciones de Vivaldi, que a mí me encanta. No cualquier persona puede ejecutar las 4 estaciones de Vivaldi con éxito y que digas, wow, qué armonioso es. Eso es inspiración, eso es tener creatividad, eso es tener realmente un don que de alguna manera proviene de Dios. Y bueno, esto lo podemos ver en la creación misma, esa inspiración. ¿Será que pensar también es parte de nuestra imagen de Dios? Pues claro que sí, nuestro sistema de razonamiento, aunque está lamentablemente todas estas facultades que se parecen a Dios de nuestro corazón, de nuestro ser, están limitados, número 1, y están afectados por el pecado. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero a pesar de eso, aún la persona más horrible, aún la persona menos amable, es una persona que tiene en su corazón, en su vida, el sello de ser creado a imagen de Dios. Y eso para Dios es suficiente como para no dañar a esa persona. ¿Y por qué deberíamos entonces nosotros ayudar a estas personas que no son cristianas? Que incluso no quieren pertenecer a la fe, no les interesa el cristianismo. Y lo hemos visto en Mijes muchas veces, ¿no? Que pues van a ir por las pizzas o van a ir por otras cosas. ¿Y por qué seguir ahí? Es seguir porque sencillamente estas personas, aunque no se dan cuenta, están dañadas por el mal. Ayer veía con Adri por, no sé si la 2999 vez que veo El Señor de los Anillos, las 2 torres, y en esta imagen está Gollum. Gollum era un hobbit que se convirtió en un monstruo, literalmente, y realmente, o sea, es malvado Gollum, ¿no? Pero en eso Frodo, que es el que porta el anillo, le decide salvar la vida, le muestra misericordia, y Sam, que es su compañero, digamos, de viaje de Frodo, le pregunta, ¿pero por qué haces eso? ¿Por qué
Él es un ladrón, él nos quiere hacer daño. Y una y otra vez Frodo le muestra misericordia en toda la película. Si no han visto la película, se la recomiendo mucho. Pero le muestra misericordia una y otra vez. Una persona, un ser detestable, una persona que incluso verla le daría asco a cualquier persona, repugnancia. Sin embargo, Frodo le extiende su gracia una y otra vez. Y no quisiera hablar del Evangelio y Señor de los Anillos, pero representa muy bien lo que Dios ha hecho con nosotros también. Y lo que deberíamos hacer con otras personas. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que el hombre esté hundido en el pecado y esté manchado de maldad, dentro de él aún está el sello de la imagen de Dios. Eso la verdad es que yo no lo pienso comúnmente, no sé ustedes. Pero cuando veo a una persona que no me cae, no pienso en la imagen de Dios. Sencillamente mi rechazo surge, ¿no? Como natural. Pero el saber que solamente fueron creados por la imagen de Dios, eso debería darnos motivaciones suficientes para amar a esas personas. Dice Tim Keller, la imagen de Dios conlleva el derecho a no ser maltratado o dañado. Independientemente de su historia o su carácter, todos los seres humanos tienen una gloria y una importancia irreducibles. Me encanta esto que escribe C.S. Lewis. Dice, no existe gente corriente. Así que si ustedes dicen común y corriente, no existe, dice C.S. Lewis. No existe gente corriente. Nunca has hablado con un simple mortal. Dice, en cambio, las naciones, las culturas, las artes, las civilizaciones, estas son mortales, es decir, que son temporales. Y su vida es como la de un mosquito. Sin embargo, son inmortales aquellos con los que bromeamos todos los días, con los que trabajamos, con los que nos casamos, incluso aquellos que despreciamos y a los que explotamos. Me encanta esto de decir, Luis. Porque dice algo, ¿por qué tú deberías amar a estas personas que incluso puedes despreciar? Porque son personas hechas para la eternidad. Fueron hechas por un Dios eterno. Se acabó. Eso debería ser motivación suficiente. Pero díganme si es suficiente todos los días para nosotros, la verdad. Es que no lo es. A pesar de que podíamos reflexionar en esto más tiempo, sin embargo, no es así. Necesitamos a veces algo más para amar a estas personas. Les digo honestamente, yo no pienso en esta doctrina de la imagen de Dios. Normalmente mi desprecio sale, mi vergüenza sale, mi enojo sale, mi ira sale, pero no sale el amor de Dios en mi corazón naturalmente por estas personas que fueron hechas a su imagen. Al contrario, me dan ganas a veces de alejarme. Y yo me he dado cuenta de mi propio corazón, como cuando otras personas me ven, sí, ahí sí quiero ayudar, pero cuando estoy solo me cuesta tanto, porque no lo estoy haciendo honestamente y desde mi corazón. Tengo que pensar más en esto, honestamente, no sé ustedes qué piensan. Pero me quiero enfocar en la segunda motivación. La primera motivación es porque las personas fueron hechas a la imagen de Dios. Segunda motivación es porque Dios, en su gracia, nos ha mostrado algo que nosotros, de alguna manera, no merecíamos, de ninguna manera. Y así nosotros, motivados por ese perdón, ese amor y tanto que se nos ha dado en el Evangelio, motivados por eso, tenemos nosotros que, de alguna manera, responder en amor y en servicio a las personas. Fíjense lo que dice Deuteronomio, capítulo 10. Por eso, versículo 16, despójate de lo pagano que hay en tu corazón y ya no seas terco. Me encantaría decir ya no quiero ser terco. Dice, pero el Señor tu Dios es el Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. Asimismo debes mostrar tu amor por los extranjeros, porque tú también fuiste extranjero en Egipto. Me encanta aquí cómo el Señor dirige nuestra motivación. ¿Por qué deberías ser bueno con el forastero y con las personas que necesitan de ropa, de hospitalidad, de lo que sea? Es porque tú también fuiste una persona así. La imagen de Dios es, ¿cómo puedo motivar a mi pueblo para que ayude a otros, recordándoles de dónde vienen ellos? Y precisamente, a veces yo creo que no nos acordamos mucho de lo que somos y por lo tanto pienso en mi propio corazón, no muestro esa gracia que se me ha mostrado porque no recuerdo muy bien, no viene mucho a mi mente cómo yo era antes del Evangelio, cómo Dios me encontró. Yo pienso que Dios me encontró sabiendo teología, dijo, híjole, mi hijo sabe tanta teología que lo debo de amar. O pienso que Dios me encontró porque era muy bueno. De verdad es que no era un joven tan malo. Sí, era un joven reventado, pero era noble a veces y hacía buenas cosas en la escuela. Me lleva bien con los maestros. Entonces pienso que Dios me pudo amar porque no era tan malo como mis otros compañeros. Pero se me olvida que Dios no me encontró así. No me encontró ni bueno, no me encontró ni saberlo todo, no me encontró nada. Dios me encontró roto. Y motivado eso,
me gustaría que leyéramos Santiago 2:14. Dice lo siguiente, 2:14 al 17. Dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá esa fe salvarle? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de nosotros le dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también por sí sola, si no tiene obras, la fe está muerta. ¿Qué pasa? Es que llegó Aldair y llegó tarde y llegó haciendo un desastre. Estamos leyendo Santiago 2:14, amigo. No sé si Ana Laura, Areli, ¿hay alguna pregunta o algún comentario hasta aquí? Pueden abrir su micro o levantar su manita. Si tienen alguna pregunta o algo que decir, por favor, alcen su mano y con gusto les vamos a dar la palabra, ¿vale? Entonces voy a leer otra vez Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 17. Sí, habías abierto su micrófono, perdóname. No, ¿verdad? Bueno, ahí me ayudas, ¿no? Porque creo que había abierto su micrófono, pero como no lo escucho acá. Creo que ya no. Pero bueno, Alda, estamos leyendo Santiago 2, 14 al 17. Otra vez lo voy a leer. Dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrás esa fe salvarle? ¿Qué piensas de eso, Aldair? Parece que Santiago anda muy herético, ¿no? Porque Pablo dice, porque el que no obra, sino que confía en la justicia, en aquel que justifica, es decir, en Cristo, aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. Sin embargo, Santiago dice que el que no tiene obras, ¿acaso esa fe podrá salvarle? O sea, parece que está contradiciendo a Pablo y toda incluso la enseñanza de Cristo, que no es por hacer que somos salvos, sino por confiar y poner nuestra esperanza en aquel que nos puede dar su justicia que carecemos. Y Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué les sirve que uno diga que tenga fe? Alegar o decir o confesar que tiene fe si no tiene obras. ¿Acaso podrá su fe salvarle si no tiene obras? ¿Cómo seremos salvos si no obramos bien? Es lo que dice Santiago, ¿no es cierto? ¿Cómo es que podemos ser salvos si no obramos? Parece que está contradiciendo la enseñanza de la justificación solo por la fe. Entonces nos regresamos al romanismo, ¿cómo ven? Tal vez decir a Víctor que vamos a cambiar nuestra confesión de fe. Pero ¿no estará contradiciéndose acá, Santiago? Parece que está contradictorio, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Acaso puede salvarte tu fe solamente con decir soy cristiano? Fíjense piensen en esto. Dice, supongamos que un hermano, dice Santiago, una hermana que no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario, y uno de nosotros le dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir realmente Santiago? La fe, para que nos salve, debe de ser acompañada por obras, ¿sí? ¿Seguros? Debe haber una consecuencia de nuestra fe. Ok, no es el origen. Exactamente, no es el origen de nuestra fe. Pero la idea más central de Santiago es esta. Hay un libro muy bueno, se llama El Peregrino, El Progreso del Peregrino de John Boyden. Y hay un personaje interesantísimo con el que me puedo reconocer a mí mismo como un espejo. Se llama locuacidad. ¿Si te acuerdas de locuacidad? Y locuacidad se encuentra con Cristiano, este joven peregrino, no sé si era joven, pero era un peregrino, un joven en la fe. Y se encuentra con locuacidad, ¿no? Y empieza, Peregrino ya llevaba un rato caminando de alguna manera, ya tenía cierto conocimiento de la fe, pero era un neófito todavía. Entonces se acerca a locuacidad y le dice, oh, excelente, Cristiano. Y empiezan a dialogar de la fe. Y locuacidad es tan elocuente, es tan sabio, es tan inteligente que captura a Cristiano. Y llega evangelista, ¿no es cierto? Creo que llega evangelista. Sí, exacto, sí, le habla muy bien locuacidad, le dice, no, considera la fe, qué precioso es platicar con alguien que pueda hablar acerca de la seguridad de la salvación, acerca de la gracia de Cristo, y empieza a darle un sermón así increíble, un teólogo increíble. Y se va, ¿no? Locuacidad
Cristiano va caminando, regresa Evangelista y Cristiano le dice, ¿qué crees? Me encontré con un gran personaje, una persona atrayente, una persona increíble. Su nombre es Locuacidad. Y dice Evangelista, te encontraste con Locuacidad. Dice, es una persona que le encanta hablar, es una persona que sabe mucho de la fe, pero es un demonio en la calle, es un demonio en su casa y es como un ángel en la calle. Es una persona que no se cansa de hablar, es una persona que realmente sabe mucho, pero que carece de lo que él habla. Y esa imagen de locuacidad, y yo les invito a leer realmente este libro, es perfecto lo que dice Santiago. Dice, uno puede alegar con la boca que tiene fe, pero si esta fe no va acompañado de evidencias externas en las obras, y aquí Santiago lo hace muy puntual, específicamente al ayudar a una persona que es un hermano, está hablando específicamente de los cristianos. Hola, hola. Entonces, aquí está hablando específicamente de un cristiano, y lo que dice Santiago es, ¿acaso tu fe, por decir que tienes una confesión de fe, es suficiente para que tú realmente demuestres que eres un cristiano? Esa es la idea. No es que necesites las obras para ser cristiano, no como dijeron ustedes. Es una consecuencia de serlo. Y es importante esto porque podemos recitar muy bien la confesión de fe de Westminster, ¿no? Que es nuestra confesión de fe como iglesia presbiteriana. Todos los domingos recitamos el credo de los apóstoles. Podemos estudiar incluso estas clases de Tim Keller, podemos tomar fundamentos de la fe, podemos estudiar lo que estudiemos los lunes, Juan, y podemos estar en todas las actividades de la iglesia, aún así carecer de la esencia en nuestros corazones de la fe que verdaderamente salva. Porque una cosa es conocer, una cosa es decir, otra cosa es experimentar esa gracia en nuestros corazones. No sé si saben de lo que hablo. Pero los reformadores decían esto. Voy a escribir ahí en el pizarrón. Los deformadores. Los reformadores decían lo siguiente. Hola, José Luis. Los saludan acá como José Luis. La fe reformada reconoce tres tipos, de alguna manera, de fe. Pero bueno, vamos a reconocer ahorita. Lo primero es la noticia, la notificación o la notitia en latín. ¿Qué significa esto? Es cuando uno recibe cierta información. Cuando yo me acerco a un no creyente y le predico acerca de la fe, yo le estoy informando acerca de la fe. Eso es la noticia. Le estoy dando ciertos hechos históricos porque nuestra fe es una fe histórica, no es una fe mitológica o algo por el estilo. Entonces, damos hechos históricos, incluso podemos dar pasajes bíblicos y le estamos informando. Eso es una información a la mente principalmente. Está bien chida mi M, ¿no? Parece. Sí. Esta información va dirigida a la mente, es la información que recibimos naturalmente cuando se nos informa algo. También los reformadores reconocían ascensus, o vamos a traducirlo como asentir. La fe ascensus no solamente es recibir cierta información en nuestras mentes, sino que también es decir, estoy de acuerdo con esa información. Sí, creo que Cristo es el Señor, creo que Dios le levantó de los muertos, creo que la fe cristiana es la verdadera, creo que Dios existe. Estas afirmaciones que recibimos en noticia o en notitia son las que aceptamos y también esto se queda en el lado de la mente. Concordamos intelectualmente con que la fe cristiana no tiene de alguna manera, no podríamos argumentar, objetar algo, sino que aceptamos esto que se nos dice. Entonces, asentir es aceptar, es realmente decir, estoy de acuerdo. Pero dicen los reformadores, cualquier persona que diga ser cristiana puede tener dos tipos de fe. Puede tener un buen conocimiento de la fe cristiana, puede incluso decir, estoy de acuerdo con esa fe cristiana, pero no todos tienen esto, no todos tienen fe. Voy a ponerle fe salvadora, así no se traduce, la verdad, pero voy a hacer lo que se me dé la gana porque es mi clase. Entonces, se llama fiducia. La fe que no solamente conoce, la que solamente acepta, sino que también la que abraza esas verdades en el corazón. Y esa es la fe que salva. La fe que no solamente te llega a la mente como una mera información, no solamente asientes porque dice intelectualmente razonable lo que el pastor Víctor dice. No. Tú deseas que esa fe sea parte de tu médula, de tu corazón, de la manera más profunda. Eso es fiducia. Y es lo que dice Santiago. Lo que dice Santiago es que
¿cómo dices tener fe? Y cuando una persona viene y le dices, ¿qué es lo que dice Santiago? Si supongamos que hay un hermano o una hermana que no tienen con qué vestirse, carece de alimento, y tú les dices que les vaya bien, dice un comentarista, Sam Kissmaker, dice, la proclamación de este hombre está vacía, dice, decir ve en paz es como decir ayúdate a ti mismo, ¿no es cierto? Ayúdate que yo te ayudaré, exacto. Es decir, que el hermano y la hermana hambrientos y temblorosos, ellos tienen que hacer lo necesario para salir ellos mismos de esa situación. Caliéntense y sáciense. Si el hermano y la hermana afligidos por la pobreza solamente se esforzaran, tendrían lo suficiente para comer y la suficiente ropa para vestirse. Y Dios entonces los bendeciría. Es lo que pensamos muchas veces. Esas personas no necesitan mi ayuda, esas personas necesitan trabajar, esas personas necesitan esto. Y es la frase, ¿no? ¿De qué te sirve que digas, creo en Juan Calvino, ¿no? Me sé la institución de la religión cristiana, confieso muy bien la confesión de fe de Westminster, pero ¿de qué nos sirve si esas cosas no enternecen nuestro corazón a las necesidades más profundas de nuestra sociedad? Déjenme decirles algo, ustedes, yo mismo pienso, o llegué a pensar que los reformadores eran personas muy intelectuales, y sí, eran personas que estudiaban mucho, pero eran personas profundamente misericordiosas. En Ginebra, donde Juan Calvino residía, o donde llegó a ser el reformador, este joven francés, cuando se llevó a cabo la reforma en Ginebra, en Suiza, cuando llegaron a Ginebra había pobreza, había hambruna, y recuerden que había lo de la peste negra, que la pandemia es nada en comparado a la peste negra, que mató millones de personas en poco tiempo. Y bueno, la peste negra arrasó también en Ginebra, había guerras civiles internas, había muchos vagabundos. Cuando Calvino llega por accidente a Ginebra, se queda por petición de un hombre llamado Guillermo Farel y empiezan una reforma ahí en Ginebra. Hubo muchos también desacuerdos, lo exilian, regresa Juan Calvino, Guillermo Farel creo ya no regresó, y regresa Juan Calvino y llegó con todo, digamos, ¿no? Entonces empezaron una serie de reformas eclesiásticas, pero que se vieron los cambios externamente en la sociedad. Había bancos de comida, las guerras habían terminado, bueno, había algunas discusiones políticas, pero ya no había guerras civiles. Calvino, fíjense, lo que hacía Juan Calvino, todos pensamos que escribía todo el tiempo, no es cierto, predicaba muy constantemente toda la semana, enseñaba en la Academia de Ginebra, que era, digamos, el seminario que ellos fundaron con Teodoro de Beza, pero también ayudaba a los pobres, iba con los encarcelados, iba con los infectados, y dicen que Ginebra llegó a tener un índice 0 en vagabundos y en miseria, en pocos años. Pero Juan Calvino, si tú lees las instituciones de la religión cristiana, no habla acerca de la caridad, pero habla mucho acerca de la fe que salva. Y los reformadores en conjunto decían, la fe sola es la que salva, pero no viene sola, produce obras. Y eso fue lo que cambió, no solamente Ginebra, cambió Alemania, cambió especialmente los países protestantes del norte de Europa, y después se extiende a todo Occidente. Por ejemplo, hay países como Inglaterra, Holanda, por ejemplo, donde son países o sea, si tú los comparas, por ejemplo, con España, ¿no? O sea, España es una bestia en comparación con Inglaterra o con Holanda o los Países Bajos. Sin embargo, los Países Bajos, Inglaterra y otros países crecieron exponencialmente, fueron países de primer mundo, y no así España, que era un país católico, pero que lamentablemente la doctrina afectó la forma en cómo veían el trabajo, veían las artes, la ciencia y el estudio. Cuando la reforma llega a estos lugares, no tan grandes, no tan privilegiados como otros, crecen. ¿Por qué razón? Porque la fe que salva produce obras, produce un sentido de la gloria de Dios. Ya no trabajamos sencillamente para cumplir, trabajamos y queremos hacerlo de una manera excelente para glorificar a Dios. Eso cambió totalmente la visión de los países reformados. Pero esa es la fe que habla Santiago. ¿De qué te sirve decir, yo soy un intelectual reformado, yo pertenezco a una iglesia presbiteriana, ya no oro lenguas, ya no hago mis desajustes pentecostales, soy mejor que ellos? No somos mejores, y esa fe que profesamos simplemente es una fe intelectual. Y me gustaría terminar con esto que escribe el joven Robert Murray Machine, que también es una persona que muere a los 29 años de tuberculosis, pero también los dos murieron de tuberculosis. Brainer a los norteamericanos, y Robert Murray Machine cuando fue con los judíos. Bueno, ya regresa regresa a Escocia muy débil,
y muere a los 29 años, pero él puso lo siguiente, él escribió lo siguiente en un sermón de Hechos 20:35. Está increíble esto. Dice, ahora queridos cristianos, algunos de nosotros oran día y noche pidiendo ser ramas de la vid verdadera. Oran para ser hechos a la imagen de Cristo. Entonces deberían ser como Él a la hora de dar. Dice, si oran ustedes por ser como Cristo, deberían ser igual a la hora de dar. Aunque Él era rico por causa de nosotros, ¿se hizo qué? Se hizo pobre. Dice, ahora fíjense lo que dice Roy Murray Machine. Dice, algunos ponen la siguiente objeción. Mi dinero es mío. Nos cuesta ganar el dinero. Cuesta ganar dinero. Cuesta, ¿verdad? Y sobre todo retenerlo, ¿no? Pero cuesta ganar dinero. Y dice, algunos dirán, yo no ayudo porque mi dinero es mío. Respuesta, Cristo podría haber dicho, pudo haber dicho a ti, mi sangre es mía, mi vida es mía. Entonces, ¿dónde estaríamos ahora? Pregunta Robert. Objeción 2. Los pobres no se lo merecen. Decimos mucho eso constantemente. Esas personas no se lo merecen, que trabajen. Respuesta. Cristo podría haber dicho, son unos crueles rebeldes. ¿Yo debería dar mi vida por esta gente? Se la daré a los ángeles que son buenos, pero no. Él dejó a los 99 y marchó tras el perdido. Dio su sangre por los que no merecían. Hay otra objeción. Puede que los pobres abusen si les doy dinero, se aprovechen de eso. Respuesta, Cristo podría haber hecho lo mismo. Sí, con mucha más razón. Cristo sabía que miles pisotearían su sangre bajo sus pies. ¿Alguna vez has pecado y pisoteado la sangre de Cristo? No, Aldair, qué bueno. Dice que la mayoría incluso sabía Cristo que lo despreciaría, que muchos harían de ello una excusa para pecar más, y aún así dio su propia sangre. Mis queridos cristianos, si fueran como Cristo, darían mucho, darían constantemente, darían gratuitamente a los miserables y a los pobres, a los desagradecidos y a los que no se lo merecen. Cristo es el glorioso y feliz, y nosotros también lo serán. No es nuestro dinero lo que quiero, sino nuestra felicidad. Recordar sus palabras. Hay más dicha en dar que en recibir. En otras palabras, ¿cuál debería ser nuestra motivación suprema para dar a otras personas? Recordar lo que se nos ha dado en Cristo. No lo merecíamos. Cuando lo repudiábamos, cuando incluso hemos abusado de esa gracia, Cristo nos sigue amando. ¿Por qué nosotros no amar a otras personas que no son amables naturalmente para nuestros ojos? Señor, te damos muchas gracias, Padre, por que podamos reflexionar en tu gracia, Señor, que tú nos das, no solamente en un momento en la historia, Señor, sino que todos los días tú nos muestras esa gracia. Te despreciamos constantemente, nos rebelamos contra ti a diario, Señor, y aún así tú no nos has desechado, tú no nos has abandonado, Señor, sino que tú nos sigues mostrando tu gracia todos los días, Señor. Ayúdanos a pensar en esto constantemente, no solamente para darte la gloria a ti o alabarte con nuestros labios, sino que nuestras manos también se unan a la adoración de nuestros labios, Señor. Que nuestros pies también en armonía, Señor, puedan confesar que tú eres nuestro Señor y lo que nos has perdonado. Al ayudar a otras personas, Señor, oro por mi propio corazón, Señor. Descongela, Señor, mi corazón. Rompe la dureza que comúnmente, Padre, está empedernido mi corazón en vivir para su propia gloria, Señor, para su propio bienestar, Señor. Ayúdanos a ver cada vez más tu gracia y a mirar a aquellos, Padre, que necesitan, Señor, ser protegidos, ser ayudados, ser consolados, Padre, ser predicados sobre todo, Señor, tu evangelio a estas personas. Padre, que en tu gracia encontremos nuestra motivación, la motivación suficiente para que este ministerio, Señor, sea renovado cada día en sus fuerzas, en sus corazones, para ayudar a otras personas, Padre. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron también acá, a Laura, también a Areli. Ya se fue por acá. Bueno, terminamos. Y te paso la grabación.